Bueno, entonces, el grupo 3, por favor, entonces, ¿cuáles son como las ideas principales que logran abstraer con respecto a la formación y a la enseñanza? ¿Cuáles son los planteamientos de Humberto Maturana con respecto al formar y al enseñar? Bueno, profe, buenos días. Primero voy a hablar pues de la formación. Maturana dice que la formación y la enseñanza pues no solo son factores académicos, son factores que ocurren en el proceso biopsicosocial de los seres humanos, pues en el cual se configura la mente humana. La mente, como es un proceso configurativo, surge en la relación entre los humanos y el entorno pues que lo configura. Ujú. Eh, bueno, en la educación dice que cualquier cambio o modificación que surja en la mente de un estudiante por la intervención pues, didáctica de un docente genera como una reconfiguración de la experiencia y el conocimiento del estudiante. Y esto pues es como por el mismo estudiante y no por el profesor. Mm. Pues es decir, el estudiante provoca su propia reconfiguración mental, pero no es capaz de especificarla. Ok, Y pues en ese sentido, el profesor solo provoca, pero no determina lo que sucede en el estudiante. O sea, el así es. profesor aquí es como un estímulo para el estudiante, pero el estudiante es el que se reconfigura, pues que reconfigura su proceso. Ujú. Algo que nos llamó mucho la atención es que Maturana decía que los profesores somos formadores, que no formamos. Es el estudiante quien se autoforma en la interacción lingüística con los otros. Mm. Y también decía que la formación es un conjunto de configuraciones neuronales, o sea, es decir, configuraciones afectivas, cognitivas e instrumentales que le permiten a la persona modificar o crear eh, un aprendizaje autónomo y auténtico. Muy bien, gracias Laura. Bueno, y complementando en cuanto a lo que dijo mi compañera sobre formación, sabemos pues que los seres humanos existimos siempre inmersos en un entorno configurante, Ujú. en el que interactuamos también siempre con otros seres humanos. Algo importante es pues saber que un ser humano vive solo mientras cultiva, consolida y conserva su configuración psicosocial en el entorno configurante en el que existe. Y también pues mientras conserva, o sea, a medida que conserva su configuración psicosocial, está conservando su configuración neuropsíquica. Así es. La configuración presente de un ser humano es siempre el resultado de una historia en la cual sus transformaciones configuracionales han sido coherentes y armónicas con las transformaciones configuracionales del entorno configurante. Eso pues como en cuanto a formación. Y ahora para introducir la enseñanza, quiero resaltar una idea que decía Maturana y era que el enseñar no es instruir, es decir, que no es como entregar datos o información, sino enseñar es propiamente un ámbito de experiencia. Eso pues nos pareció muy importante. Y también sobre que la escuela tiene que estar donde está la emoción del niño, porque si la emoción del niño no está en la escuela, pues él no va a estar ahí. Y si está ahí es porque le interesa y pues va a aprender. Sí, Daniela, antes de que continúe el equipo, es importante rescatar uno de los casos que plantea Maturana de un grupo de soldados que habían estado en la guerra y que después de haber venido de la guerra decidieron entrar a la universidad. Y Maturana resaltaba cómo estos estudiantes soldados provenientes de la guerra tenían un rendimiento académico mucho más efectivo. Se les veía un interés de verdad mucho más, sobresalía el interés con respecto a los otros estudiantes. Y básicamente le hacían la pregunta a ellos,
que por qué o para qué estaban estudiando. Y pues su motivación era una motivación intrínseca, o sea, surgía del deseo realmente de superarse, de crecer, de formarse, de autoconfigurarse, ¿sí? Entonces, ese interés y esa motivación intrínseca de ellos, ¿qué les posibilitó? Les posibilitó precisamente una autoconfiguración que se manifestó en qué? En conductas inteligentes y adecuadas al entorno. Son estudiantes que los profesores los afirmaban y los reconocían como seres que realmente se sentían eh, emocionados con respecto a la escuela. Entonces, la emoción, si bien el docente puede facilitar que el estudiante se emocione con respecto a lo que a lo que se enseña, es, es básicamente el estudiante el protagonista central y el que realmente elige cómo quiere construir ese ambiente configurante de su existencia y de su realidad. Y desde esa autoconfiguración, pues ese aprendizaje va a ser un aprendizaje mucho más dinámico, mucho más vibrante, mucho más vivo y con mucho más efecto, no solamente para sí mismo como estudiante, sino también para la misma sociedad, para el mismo entorno en el cual este estudiante o estudiantes están inmersos. Muy bien. Listo. Sí, Pues sí, continúa. es que la tarea del docente es hacer que el estudiante interaccione y experimente para generar su autoconfiguración. Es que Maturana piensa que los niños aprenden del vivir que los profesores configuran o del vivir que sus padres configuran. Y solo el propio estudiante puede determinar lo que aprende o no. Ningún profesor está en condiciones de determinar sistemáticamente lo que sucede en el interior de sus estudiantes, porque ningún profesor es capaz de intervenir en forma instructiva un sistema complejo determinado por sus configuraciones. Y Maturana propone que su responsabilidad básica es interactuar constantemente con el educando de acuerdo al emocionar que desea que se desarrolle de manera permanente. Y por último, al lenguajear el educador en el ámbito de acciones abierto por su emocionar en el amor, se abre la posibilidad de establecer con el educando una conversación verdaderamente humana y por tanto humanizadora. Muy bien, Mateo, gracias por el aporte. Eh, Algo importante aquí que quiero preguntarle al equipo con respecto a la enseñanza es que Maturana habla de que la didáctica tiene un límite, ¿cierto? Hay un límite para la didáctica. ¿Pudieron captar cuál es ese límite del cual habla Maturana que tiene la didáctica o la efectividad de la didáctica? ¿O a qué se refiere Maturana cuando habla de que la efectividad de la didáctica tiene un límite? Eso lo encontramos en el segundo párrafo, páginas, en la página 161, en donde se habla de enseñanza, en el segundo párrafo. Y profe, pues, así donde usted mismo lo señaló, pues el límite, o sea, los límites son puestos por el propio estudiante, así como veníamos diciendo que él es quien determina lo que aprendió o no, también podemos ver que los límites los pone el estudiante y no el profesor en cuanto a la didáctica. Ok, bien, gracias Daniela. Nosotros en un proceso de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Cuál es el interés o el propósito?
en un proceso de enseñanza-aprendizaje? Pues básicamente que el estudiante se autoconfigure, que el estudiante transforme su posición, cambie de posición, transforme sus conductas en ese entorno biopraxis que lo configura. Eh, y, y lo vimos hace 8 días cuando hablábamos del aprendizaje, donde evidenciamos que una persona o que un estudiante ha aprendido cuando él es capaz de cambiar sus conductas, cuando él es capaz de moverse de lo que usualmente ha realizado o ha hecho a otra nueva cosa, a otra nueva posición, lo que hablábamos de la deriva, ¿no? Eh, es así como nosotros podemos realmente evaluar si el estudiante ha aprendido. Así estaba antes, así está hoy, ¿sí? Entonces, cuando habla Maturana del límite de la efectividad de la didáctica, ustedes ya lo han insinuado, y básicamente el cambio que uno, por el que uno propende, el cambio que uno lo quiere que se suscite en el estudiante, solo se va a poder realizar si el estudiante siente que ese cambio que el profesor está provocando o que está posibilitando, digámoslo así, no amenaza, no pone en riesgo su autoconfiguración, ¿sí? Entonces, ese límite, como usted bien lo decía, siempre va a estar puesto por el estudiante. Y el estudiante es el único que asume la responsabilidad de ese cambio. Usted lo han dicho, no es el profesor, no es el sistema didáctico. En últimas, es el estudiante el que decide hasta dónde quiere llegar y cómo quiere llegar. Es el estudiante quien en últimas decide hacia dónde quiere ir. Entonces, los cambios, las transformaciones, los aprendizajes siempre van a estar limitados por lo que el estudiante siente que necesita y que quiere. En otras palabras, la limitante siempre va a provenir de la emoción del estudiante, que es en últimas la que respalda cualquier conducta, cualquier obra. Entonces, ese sería pues como una de los aportes de Maturana con respecto a esa limitante. Muy bien. ¿Tienen algo más para complementar o para darle el paso al equipo número 4? No, profe, era solamente eso. Antes de darle el paso al grupo número 4, es importante que ustedes como educadores tengan presente que el fundamento del educador, de la tarea del educador, del quehacer del educador, está o dónde radica. Radica en el deseo que precisamente el estudiante haga ese recorrido de interacciones. Y ese recorrido de interacciones es lo que le va a llevar a un autoconfigurarse, ¿sí? Como un ser humano propio. Entonces, nosotros como docentes, en últimas, ese sería nuestro propósito. Liderar, facilitar que realmente el educando, que realmente el estudiante pueda verdaderamente entablarse y ponerse en el camino de esas interacciones, de esas relaciones a nivel de entorno que le van a posibilitar la configuración de su biopraxis. Eso sería pues como lo último que quería pues como hacer hincapié. Vamos entonces con el grupo número 4 y hablemos de la pedagogía del amor. Bueno, ¿me escuchan? Sí, Angie, te escucho. Bueno, Te escuchamos. Maturana nos dice que el amor es el fundamento de nuestra existencia humana.
Y este capítulo empieza diciéndonos que nosotros los seres humanos estamos muy necesitados de ternura, afecto y cariño, y que la caricia es esencial y determinante en la dinámica relacional humana. Somos seres que necesitamos acariciarnos, pero que esta caricia implica proximidad, familiaridad, confianza, seguridad e intimidad. Marty afirmaba que sin amor el ser humano no puede vivir, y también afirmaba que al ser tiernos configuramos la ternura que gozamos y expresamos nosotros mismos ante los demás. La otra idea es que existen diferencias sustanciales y apreciables entre el amor y la agresión. En el amor hay aceptación y en la agresión hay negación. Los seres humanos no pertenecemos a una historia de agresión o de competencia, ya que crecimos y nos desarrollamos en el amor. Es necesario entonces que la escuela beneficie y contribuya a la configuración de la experiencia efectiva, volitiva y cognitiva que el niño trae consigo, para que este niño cumpla en su escuela los sueños y las expectativas que tiene sobre ella, con el fin de lograr que el niño o el joven se relacionen adecuadamente con quienes lo rodean, respeten los derechos de los demás, se autocontrolen, se respeten a sí mismos como individualidad y se autoestimen, lo cual dice Maturana que es lograble según configuremos nuestra actividad pedagógica diaria. Y con esto, los estudiantes mantendrán el interés por descubrir el sentido y significado de cada hecho que los rodean y mantendrán viva la creatividad y el talento, que es una de las principales metas de la pedagogía del amor. Muy bien. Gracias, Ana. Bueno, educar en la pedagogía del amor es relativamente sencillo. Tenemos que ser con los niños como con nuestros hijos o con nuestros amigos, aceptando su legitimidad, incluso si no estamos de acuerdo con ellos. En el amor no hay exigencias ni expectativas, ni concesiones, solo respeto y aceptación por sí mismo y por el otro y por su pensamiento. El estudiante jamás podrá aprender algo sin amor. Vemos que un niño en un salón de clases tiene aprendizajes significativos y fructíferos si se siente cómodo, si siente emoción con el aprendizaje. Como el profe nos ha dicho muchas veces, tenemos que sentir emoción para poder que eso se impregne en nosotros. Si un niño va a un salón obligado o no se siente cómodo o no tiene empatía con el profesor y sus compañeros, muy seguramente el conocimiento no va a ser significativo. Tenemos que sentir gusto y emoción para poder generar aprendizajes significativos. Y el éxito de la pedagogía del amor es el cariño hacia la calidad educativa y es el camino hacia el aprendizaje significativo, autónomo, auténtico e infinito. Por una potente razón se ama o se odia el conocimiento de una persona, no a la persona en sí misma. De pronto, cuando éramos pequeños, a muchos no les gusta la matemática o tuvieron alguna materia o tuvieron algún conflicto con algún profesor. Eso también puede influir en la forma de aprender. Muchos quizás dicen que no entienden matemáticas, pero de pronto fue la forma como se las enseñaron. O sea, es la emoción, el cariño o el ambiente, como se sientan en el momento los niños o jóvenes. También nos hablaban sobre la zona de desarrollo próximo de Vygotsky, que es la distancia que hay entre lo que el niño puede hacer por sí solo y lo que puede hacer con la ayuda de los demás. Nosotros los docentes tenemos que tener ese acompañamiento y ayudarles a los estudiantes a superar cada vez más los obstáculos y a que ellos logren hacer las cosas por sí solos. Por eso hay que generar ambientes cálidos y de amor para que ellos lo logren. Sandra, tú que estás hablando precisamente de eso, Maturana se plantea una pregunta y es con respecto, pues, por supuesto, a la pedagogía del amor. Maturana se pregunta si realmente nosotros los maestros podemos pedagogizar el amor.
¿Qué tiene que decir el equipo con respecto a eso? Profe, o sea, sin duda el profesor debe irradiar amor. Nos dice Maturana que el profesor debe enseñar al estudiante a amar para que los estudiantes, o sea, puedan aprender ese método. No es un método, bueno, más se puede decir que es una virtud, ¿cierto?, que los seres humanos tenemos. Entonces se dice que el profesor debe enseñar a los estudiantes con amor, debe como valorar todos sus procesos. Y cuando el profesor enseña con afecto, con amor, va a haber efecto en el estudiante. O sea, se va a ver reflejado ese amor que el profesor le está dando. Entonces, muchas veces suele pasar que los profesores enseñan como, o sea, como con rudeza, ¿cierto? No se le ve como amor hacia el estudiante o amor hacia pues, lo que está enseñando. Entonces los estudiantes van a tener ese mismo, o sea, cuando ellos en ese momento estén aplicando la enseñanza, van a hacer de ese mismo modo. Entonces yo creo que obviamente, y bueno, aquí Maturana lo afirma, que el profesor debe enseñar con mucho amor y mucho afecto a los estudiantes para así tratar de comprenderlos, tratar de comprender lo que ellos están diciendo y, bueno, sí, lo que ellos quieren transmitir. Muy bien, Judy. Muy buena tu respuesta. Y de hecho sí, o sea, todo proceso de aprendizaje que esté por fuera del amor no logrará los efectos para los cuales realmente este aprendizaje se ha estipulado. Es muy probable que realmente si uno se encuentre un maestro que le gusta y el saber, que siente, digámoslo así, convicción de lo que enseña, pero simplemente su enseñanza está supeditada o simplemente fundamentada precisamente en que los estudiantes aprendan ese saber, pero no necesariamente quiere decir que se cree una relación verdaderamente legitimidad entre el maestro y el estudiante. No necesariamente el hecho de yo saber y de incluso de tener una buena metodología y de incluso de cerciorarme que realmente el estudiante captó lo que le enseñé, no necesariamente eso es una revelación, una expresión de la pedagogía del amor, ¿sí? Eh, los estudiantes, y lo vimos en clases pasadas, los estudiantes aprenden a amar no porque les enseñan a amar, sino porque realmente viven el amor. Entonces el maestro puede ser un excelente transmisor de conocimiento, pero no necesariamente puede ser un promotor de esa pedagogía del amor. No necesariamente promueve la vivencia del gran valor y de la gran emoción del amor. Y Maturana muy claro lo dice, el éxito rotundo a nivel pedagógico precisamente consiste en aplicar esa pedagogía del amor. Y esa pedagogía del amor, afirma Maturana, se aplica ¿dónde? Se aplica en las relaciones con los demás. Ustedes bien lo dijeron. Es por eso que al estudiante se tiene que tratar de una manera tan íntima y tan cercana. Maturana lo dice de una manera muy simple, muy sencilla, pero muy profunda. Trate al estudiante como si fuera uno de sus hijos o como si fuera un gran amigo, ¿cierto? Algunas personas podrán hacer críticas de este planteamiento de Maturana, pero en última lo que Maturana persigue es realmente resaltar el valor de la convivencia y de esa relación recíproca de amor que se tiene que establecer entre el maestro y el estudiante, donde no hay calidad y donde solo habita la frialdad, no, o sea, un aprendizaje realmente significativo, autónomo y auténtico, como lo menciona Maturana, va a ser imposible.
Entonces, es tanto que en el texto pudieron ver que dice Maturana que el camino a la felicidad, ¿cuál es? El camino a la felicidad es precisamente implementar en los contextos educativos esa pedagogía amorosa. Muy bien. Bueno, pueden continuar, chicas. Profe, usted estaba hablando de algo ahí, pues, y me pareció súper importante, pues, como decir una cosa que Maturana, pues, decía como en la lectura. Dice que no vamos a proteger el ambiente porque sabemos biología, lo vamos a proteger porque nos gustan los árboles, vamos a hacer algo por los árboles, porque nos gusta el entorno no dañado, vamos a protegerlo. Entonces, pues, eso me pareció muy importante porque, por ejemplo, ahí decía que el amor es totalmente necesario para la convivencia y que no podemos vivir sin amor. Entonces, que es necesario que la escuela contribuya y se beneficie como en la experiencia afectiva y volitiva, que volitiva es como de deseo o algo así, ¿cierto? De la voluntad. Ujú. Entonces dice que el niño, pues, eh, en la escuela necesita como cumplir los sueños y las expectativas que tiene sobre ella, pues como con el fin de que el joven y el niño se relacionen adecuadamente con quienes los rodean y respeten pues los derechos de los otros y tengan pues como pues que se autoestimen, pues y solamente se puede lograr como por medio del amor y esas cosas. Entonces sí. Súper, gracias Sofía. Gracias Gabriela, perdón. Profe, Bueno, por ejemplo, o sea, es una idea con la que uno va, por ejemplo, o sea, si uno va a la universidad porque quiere ser, digamos, médico, eh, por ejemplo, no es en alguna materia en específico en la que uno dice, ay, yo quiero estudiar esto para salvar a algunas, pues a los pacientes, no. O sea, es porque uno ya viene con esa idea, ya la trae pues como inculcada, pues de alguna forma. Entonces, no es que o sea, en algún momento sí pueden como motivarlo más, pero creo que, o sea, es algo con lo que uno va, pues ya tiene como esa pasión eh, por lo que quiere ser, entonces, eh, pues sí, es como algo bastante importante. pero mira lo que tú dices, Judy, que me parece muy interesante y es esa pasión con la que tú hablas del médico. El médico hace un juramento de siempre salvar la vida, ¿no? Sí, Incluso muchos de ustedes en este momento pregúntense sobre su motivación con respecto a ser licenciados en una lengua extranjera. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cierto? Y generalmente cuando yo le hago esta pregunta a muchos de ustedes, generalmente todos apuntan quieren ayudar de una manera u otra a que las personas se superen, quieren abrir a través del idioma posibilidades para esas personas. Eh, y en últimas, ¿en dónde está fundamentado entonces ese deseo? Ese deseo está fundamentado en algo muy especial que es básicamente el amor. Y sí, ¿de dónde se inculcó eso? De las relaciones configurantes que ustedes tuvieron en primer lugar en el hogar y en sus primeras experiencias, digámoslo así, educativas. Por eso yo les decía a ustedes hace 8 días, piensen en esa profesora, en esa maestra o en ese maestro que impactó la vida. Hace 8 días, Valentina León nos decía que a ella le impactó la alegría de su maestro, ¿sí? Que en medio de cualquier adversidad, el maestro siempre estaba alegre, estaba contento y que esa alegría se contagiaba. Y nos contaba ella cómo en el momento de la despedida de la institución, pues el maestro lloró y ese llorar es manifestación precisamente del amor. Entonces miren que si ustedes hubieran provenido de unas relaciones configurantes, frías, uno creo que eso hubiera influido demasiado en la elección de profesión que ustedes hubieran podido realizar. O otros pueden elegirlo por sobrecompensar, por compensar eso de lo cual carecieron, ¿sí? Que fue precisamente el amor. Entonces, eso que no tuve, yo lo quiero vivir y quiero que en mis relaciones y interacciones con los demás, eso realmente se haga una realidad viva, porque no fue mi realidad.
Entonces, ese deseo ardiente de ayudar, de colaborar, de crear una convivencia sana, desde el respeto, desde la aceptación, desde la tolerancia, eso de crear una convivencia en el cual se reconozca y se legitime al otro desde su ser y no desde su hacer. Claro que proviene de esas primeras interacciones que son tan definitivas para lo posterior que tenemos en la vida. Entonces, coincido con eso, Judy. Muy bien. Bueno, Profe, sí. bueno, y sí, como dicen, o sea, claramente, pues lo más importante en el ser humano es el amor. Cuando hay amor, hay comprensión, hay respeto y se ama la esencia de la persona, no, como se dice, el ser, no el hacer. Entonces, la verdad, o sea, yo digo que sin el amor no hay nada, entonces, y con el amor pues, o sea, está todo. Entonces, sí, bastante importante y muy bonita, una lección bonita que nos puede dejar. Y finalmente, ¿qué tienen para decir con respecto a la evaluación? Bueno, de acuerdo a la pedagogía del amor, la medición y evaluación de los conocimientos de los niños debe ser vivida por ellos como una oportunidad para resolver dificultades y no como una amenaza. Lamentablemente, los niños ven la evaluación como un castigo o algo negativo, pero la pedagogía del amor nos dice que debe ser como una oportunidad para que ellos puedan descubrir por sí mismos el lugar donde estaban antes y en lo que se han convertido después del conocimiento. Como usted nos ha dicho, todo proceso de conocimiento debe pasar por la perturbación, que es preguntarse o inquietarse el cómo yo voy a lograr esa meta. Y nosotros los docentes debemos tener cuidado que esa perturbación no vaya a ser de pronto negativa, porque puede ser positiva o negativa. La perturbación positiva es que el estudiante logre descubrir oportunidades en los errores, que los errores no son algo negativo, sino una oportunidad para superar sus obstáculos. Sí, Él profe, y lo habla, que pasa, sí, nada. dale, Judy. Pero lo que pasa es que en ocasiones los profesores, algunos profesores utilizan ese método de, primero que todo, hacerle dar como miedo a los estudiantes, o sea, que eso se vea como una amenaza y no como una forma de comprender, de entender que de pronto han tenido algunos errores y que pueden remediarse. Entonces, pues, o sea, eso va como... eh, bueno, sí. De hecho, Maturana hace la diferencia entre esos dos términos, evaluación y medición. ¿Captaron la diferencia? Sí, nos dice que la evaluación es una operación en el dominio de los valores y generalmente enjuicia al niño o a la persona. Y la medición se compara con el quehacer. Ujú. Entonces, la pregunta mía es, ¿qué es lo que nosotros realmente tenemos que hacer a la hora de evaluar? Y utilizo el término evaluar. Eh, pero miren que aquí la evaluación Maturana la está concibiendo desde otra perspectiva totalmente distinta y va para Maturana, bien lo dijiste Angie, Maturana, la evaluación tiene que ver como con un juicio que se hace y básicamente de ese juicio es sobre el ser, mientras que la medición está apuntando más a lo que, al hacer, ¿cierto? Algo que se desea que el estudiante haga. Pero mire que aquí hay una gran diferencia y distancia entre el ser con el ser, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en el proceso de evaluación? ¿Evaluamos o medimos? Esa es mi pregunta. ¿Evaluamos o medimos? ¿Qué sería lo que nosotros tendríamos que realizar? Profe, yo digo, yo creo que en la educación se da de esas dos formas, ¿no? Ujú.
Por ejemplo, algo que la verdad yo creo que muchos no estamos de acuerdo es que se evalúe a los estudiantes a todos de la misma forma, porque sabemos que no todos aprendemos al mismo ritmo y no todos tenemos como si esa capacidad como sí, o sea, de aprender de la misma manera. Entonces, yo creo que o sea, y es algo complejo porque no se puede, pues, como evaluar a esta persona de esta forma, a la otra, pues, sería bueno, ¿cierto? Porque, pues, ahí no estaríamos siendo como tan injustos con el estudiante, pero, o sea, esa sería como o sea, es la metodología que se tiene en las instituciones. Se evalúa de la misma forma y no se tiene en cuenta de cómo está aprendiendo el estudiante y de que todos tenemos capacidades diferentes y ritmos diferentes de aprender. Entonces, pues, la verdad, pues no sabría cómo qué método entonces estaría utilizando ahí bien o cuál se podría utilizar. Yo pienso que el término de medición pues no es como muy apropiado para la pedagogía del amor. Es más como evaluación, comparar el antes y el ahora de estudiantes. Pero Si con el sí, conocimiento hubo una transformación y un cambio de posición, es como eso. pero con esto, porque mire lo que dice Maturana. La evaluación es una operación, ¿sí? Textualmente lo dice él, es una operación en el dominio de los valores y generalmente enjuicia el ser o la persona. ¿Será que en la evaluación nosotros buscamos hacer un juicio de la persona con respecto a sus valores en cuanto a su ser? ¿O por el contrario, nosotros con la evaluación lo que buscamos es comparar, ¿sí? Lo que dice Maturana, un quehacer actual con un quehacer deseado? Y mire que aquí específicamente Maturana está nombrando el término quehacer. ¿Será de nuestra potestad enjuiciar el ser del niño o en este caso el estudiante? No, profe, no, eso no es lo que se busca. Se busca es que, o sea, el conocimiento, ¿cierto? Que el estudiante obtenga el conocimiento. Y no, o sea, en la escuela no se modifica el ser del estudiante, o de alguna forma sí, pero más que todo se basa en el conocimiento que quieren que él obtenga. Entonces, sí, pues Mire que Maturana lo dice cuando habla de que uno como maestro evalúa distintos temas, uno como maestro evalúa materias o cursos o asignaturas y los evalúa porque pues el estudiante debe de aprenderlos. Pero dice Maturana, ese aprendizaje que hace el estudiante de un tema o de una asignatura dice Maturana, son operaciones de su biopraxis. Y en esa operación, cuando Maturana habla de operación, está refiriéndose a eso que tiene que ver con el hacer, más no con el ser. Entonces, uno como maestro, ¿qué es lo que hace? Uno mide el hacer. Es lo que nosotros verdaderamente podemos evaluar. Ahora, por ejemplo, muchos de los modelos evaluativos evalúa las competencias del ser, las competencias del saber y las competencias del hacer, ¿cierto? En una universidad donde yo trabajé, siempre el proceso de evaluación tenía que integrar esas tres grandes competencias: el ser, el saber y el hacer, ¿cierto? Pero siempre había la gran pregunta, venga, ¿cómo evalúo el ser de un estudiante? ¿Cómo lo evalúo? Y es una pregunta que, por ejemplo, abro para todo el grupo. ¿Cómo evaluaríamos ustedes como docentes de lengua extranjera? Y es una pregunta para todos. ¿Cómo evaluarían ustedes? ¿Creen que sea posible o a qué herramientas tendríamos que recurrir
para evaluar el ser, si realmente evaluamos el ser? Es una pregunta que hago para María Fernanda, para Tomás, para Santiago, para Carolina García, Aristizábal, Catalina, para todos en el grupo. ¿Creen ustedes entonces que es posible realizar a nivel evaluativo evaluación del ser? ¿Cómo lo haríamos? Por ejemplo, Marlon Gómez. Marlon. Profe, ¿me puede repetir la pregunta de que fui a abrir la puerta al gato? Vale, está bien. Las compañeras han estado en la última parte de su intervención hablando de la evaluación, hablando de la diferencia entre evaluación y medición. Y medición, sí. ¿Sí? Entonces, aquí la cuestión es, y pregunta para el grupo es, si Maturana afirma que la evaluación generalmente está relacionada con el dominio de los valores y generalmente enjuicia el ser del niño, mientras que la medición lo que hace es, digámoslo así, evaluar lo que el estudiante debe aprender y que eso que debe aprender es producto de una operación de su biopraxis, es decir, tiene que ver con el hacer. La pregunta es, ¿creen ustedes que sea posible evaluar el ser cuando muchos de los, digámoslo así, cuando muchos de los paradigmas evaluativos apuntan a la evaluación de tres grandes competencias: el ser, el saber y el hacer? Entonces, mi pregunta es, ¿creen ustedes que es posible evaluar el ser y cómo se puede evaluar el ser? Pues, no, hable Juan Pablo, perdón. Bueno, yo iba a hablar. ¿No puedo responder? Sí, dale, Juan. Yo cuando estaba leyendo la parte de enseñanza, hice como una relación entre, pues como que era enseñar, que era aprender y que era enseñar, que era aprender y que era educar. Y yo siento, y pues según como lo que busqué, el educar es más como educar al hombre a saber ser hombre, al saber como los valores, espérame, yo busco esa parte, al saber vivir, al saber hacer y al saber ser. Entonces yo siento que eso no tiene como evaluación, o sea, no, siento que el educar no tiene evaluación, pues porque saber ser, a ver, no sé, como que tengo como algún tipo de conflicto como que es como, digamos de cierta forma como verdadero, que es como lo que está bien o está mal, no sé si me hago como entender. Entonces, como que en qué punto vamos a poder juzgar el saber al educar, ¿cierto? Pues como que sabemos que está bien o que está mal, si eso siento que es un concepto como más propio. Entonces no siento que sea como justo evaluar el ser, o sea, el educar, porque no es algo como certero, como algo, no sé si certero es como la palabra. Yo puedo hablar. Una Valentina, pregunta. sí. La de... Valentina, Santiago y Marlon, para no quitarle la participación a Marlon. Valentina. Bueno, pues yo considero que como lo hemos venido viendo, Maturana tiene, o sea, asegura que la conducta, que lo que hacemos es reflejo de lo que somos y de lo que sentimos. Entonces, creería yo que es posible evaluar el ser, pero en función de la conducta. Es decir, si un estudiante se comporta de tal manera, puedo reconocer qué es lo que siente y qué es lo que de cierta forma está queriendo como expresar. Entonces,
muchas veces, o sea, yo he notado en algunos colegios por los que he pasado, que evalúan lo que son valores como la responsabilidad, el respeto, ese tipo de cosas las evalúan. Entonces uno dice, puede que no sea en sí el reconocimiento de la persona en lo que es, sino que son valores y son cosas que conforman un ser humano y que lo hacen ser humano. Entonces, por lo tanto, creo que sí es evaluable, pero como lo venimos viendo, pues de pronto de manera cualitativa y no tan cuantitativa. Pues a lo que quiero llegar entonces es a que es posible evaluarlo, pero en observación de conductas, también basándome en lo que dice Maturana. Santiago, ¿qué vas a decir? Yo iba a decir que la educación no debe buscar, pues, ¿cómo se diría ahí? Como cuantificar los principios y los valores. La educación debe contribuir a consolidarnos junto a las familias y a la sociedad, pues así como si todos fuéramos un conjunto. Bien. Muy bien, gracias Santiago. Marlon, ¿qué vas a decir? Profe, bueno. Hablo yo y luego Valentina, Angie, perdón. Sí, hablas tú, Marlon, y luego Angie. Listo, yo creo que la descripción más apropiada y con la que estoy más de acuerdo es con lo que dijo Valentina hace un momento. Y además yo, precisamente volviéndome a la pregunta, yo creo que se puede evaluar al ser en el estudiante calificando de alguna manera lo que sería qué tanto empeño se puede ver que le están dando a las clases, qué tanta preparación se le puede ver que tiene a la hora de participar y con elementos así. Ok, muy bien. Angie. Bueno, aquí como leyendo mis apuntes, yo digo que definitivamente no se puede evaluar a los niños, porque, o sea, hay que corregir, no hay que corregir su ser, sino su quehacer, porque como lo dice Maturana, toda corrección del ser, o sea, si uno corrige el ser de una persona, lo está negando, y lo que nos dice la pedagogía del amor es que no se puede negar, sino legitimizar, entonces estaría contradiciendo. Ustedes, o sea, ¿cuál es mi posición aquí? Por supuesto, del proceso de evaluación nosotros no nos debemos desligar. Incluso de lo cuantitativo tampoco nos podemos desligar. A nosotros, por ejemplo, en esta institución universitaria donde yo estuve, nos decían, usted tiene que evaluar cualitativamente. Pero finalmente lo cualitativo tenía que reflejarse en un número, que era el que acreditaba que usted pasaba o no la asignatura, ¿sí? Entonces, desafortunadamente no nos podemos desligar de ese factor cuantitativo. Pero, ¿en qué coincido con lo que ustedes afirman? O sea, y desde este paradigma de Humberto Maturana, y que lo hablamos cuando las compañeras, el primer grupo habló de aprendizaje, o sea, nosotros vamos a determinar que un estudiante ha aprendido cuando realmente ha habido una modificación en su conducta, ¿verdad? Eso es, en síntesis, lo que Maturana dice. Esa conducta está relacionada con el hacer, ¿cierto? Con el hacer. El evaluar esa conducta no raya, no entra, digámoslo así, a lo que sería evaluación del pensar, a evaluar la intimidad, evaluar los valores, evaluar, ¿sí? Pero sí es verdad que tus valores, tu pensar, como dice Valentina, el sentir, el emocionar, siempre se va a manifestar en una conducta, es decir, en ese hacer. Entonces, cuando nosotros desde Maturana hablamos de evaluar, siempre tendríamos o vamos a tender a hablar de medir eso que hoy hace con respecto a lo que se desea que haga, no con respecto a lo que es y con lo que se desea que esa persona sea, porque ya nos ha dicho Maturana que ese control no lo tenemos nosotros, ese control solo lo tiene el estudiante mismo y que esa es la limitante que se nos presenta a nosotros en cualquier pedagogía, ¿cierto?
Entonces, ese es el gran desafío que ustedes van a tener como maestros. ¿Cómo van a poder realmente realizar procesos evaluativos que sean realmente integrantes e integradores para el estudiante? ¿Cierto? Porque sí, usted puede evaluar los valores, usted puede decir, de la siguiente afirmación señale A, o del siguiente caso señale A, cuál hace referencia al amor, cuál hace la referencia al valor del respeto, a la tolerancia, y yo puedo aprenderme eso, ¿sí? Y puedo teorizar los valores, ¿sí? Incluso puedo teorizar todo lo que es concerniente al ser, pero la teorización del ser no implica o no significa que realmente si me están evaluando, me están evaluando el valor del amor, del respeto, de la tolerancia, realmente yo esté poniendo en práctica mi biopraxis y en mi entorno configurante el amor, el respeto y la tolerancia como fundamentos de mi convivencia, de mi cotidianidad. Entonces, siempre y cada vez que trabajo este tema, insisto en decirle a los estudiantes, estudiantes, ustedes no solamente son lo que tienen conceptualmente en su cabeza, no son la información que ustedes tienen. Eso es lo que incluso menos los autoconfigura. Ustedes se definen por lo que hacen. Y ese hacer, en el hacer es que realmente expresamos y revelamos nuestro ser. Entonces, desde ese hacer, yo realmente puedo captar, venga, cómo es que va el proceso académico de esta persona, cómo va, cuáles son sus retos, cuáles son sus desafíos, en donde él tendría, y mire lo que voy a decir a continuación, en donde él o ella tendría que elegir trabajar más, ¿cierto? ¿Cómo le pido a un estudiante que modifique, que haga una modificación o transformación de su ser cuando realmente él no siente la necesidad de hacerlo? ¿Cómo le pido yo a un estudiante que haga una modificación de su ser cuando realmente esa modificación puede implicarle al estudiante un riesgo o una amenaza incluso para su propio equilibrio? ¿Cierto? Entonces, de ahí la importancia de establecer interacciones, de posibilitar interacciones donde desde esa pedagogía del amor, el estudiante se pueda sentir en un verdadero ambiente de confianza, de amor y de respeto, tolerancia, aceptación y legitimización para que pueda también transformar ese ser y esa transformación se pueda manifestar en ese quehacer que configura su biopraxis. Esa pues sería pues como la, la invitación que yo les haría pues y como la postura que yo les haría. Entonces, en conclusión, uno básicamente lo que hace en un proceso académico es medir, uno mide con un 4,5, mide con un 4,6, mide con, sí, supuestamente lo que el estudiante puede hacer en el presente y lo que yo deseo que haga. Entonces ustedes hacen un cuadro comparativo y uno visualiza cómo yo como docente deseo que ese cuadro comparativo sea realizado, ¿cierto? Que se incluyan todas las teorías psicológicas, que se incluyan los postulados más importantes de los diferentes autores, que se vean de pronto aplicaciones que se hagan de las teorías, etc. Miren que todo eso tiene que ver con lo que el maestro desea que se haga. Pero entonces esa medición, en últimas, es el resultado de qué? De lo que finalmente el estudiante ha realizado, hacer. Pero por el hecho de que Angie no me haya presentado la teoría, el cuadro comparativo como yo lo deseaba, no quiere decir de que es que haya una dificultad con el ser, con su ser, y que entonces yo como docente me atreva a enjuiciar y a decir, es que definitivamente Angie es perezosa,
es que definitivamente Angie a nada le entra verdaderamente, o sea, no es inteligente. Es que Angie definitivamente es despreocupada. Es que Angie definitivamente es superficial. Mire que ahí yo ya estaría haciendo un enjuiciamiento de su ser y de sus propios valores, a lo que no podemos nosotros caer y que definitivamente muchos de nosotros los docentes podemos, sin darnos cuenta, sin intención, caer en hacer ese tipo de juicios, que lo que van a hacer es bloquear ese pleno desarrollo potencial humano que configura la biopraxis del estudiante. ¿Alguien más quiere aportar algo del grupo general con respecto a la evaluación? Bueno. Para culminar, entonces, hablemos del configuracionismo biológico-cultural. Equipo número 5. Profe. Entonces nos dicen pues, que existen, dos formas diferentes de orientar un proceso formativo asociado a las... Pues, sí, ok, pues, perdón, vuelvo a comenzar. Santiago, Existen... Santiago, qué pena que te interrumpa. ¿Puedes de pronto alzar un poquito la voz para comprenderte mejor? Pues, profe, si quiere que me saquen de la clase, claro. Entonces, existen dos formas diferentes de orientar un proceso formativo, ¿cierto? Entonces, también hay dos miradas y en la primera mirada, el docente cree que existe ante sus ojos un universo transitable al que puede acceder sin mayor problema, ¿cierto? Y ya pues en la segunda mirada aparece el profesor que no se cree el que tiene todas las respuestas, sino más bien que es alguien que admite la posibilidad de que cada persona, en este caso los estudiantes, puedan configurar su propio mundo y su propia forma de percibirlo a partir de unas configuraciones presentes y actuales generadas en su biopraxis. Entonces, entonces el profesor entiende que es un guía el cual ayuda a comprender al estudiante del mundo y este se configura con la práctica biológica, que esto es algo que van a mencionar, pues que se va a mencionar mucho a lo largo de este capítulo. Y también dice que con la obra de Maturana se observa un modelo pedagógico el cual es muy diferente al tradicional y a cada modelo pedagógico que han surgido pues a lo largo de la educación. Qué pena. Entonces, en la obra pedagógica maturana apreciamos su creatividad y la originalidad para pensar que la educación se observa sus aportes e innovaciones, pero se me está dejando bien la nota. Pues, pero también nos dice que hay unos aspectos de obras de otros psicólogos, como lo pueden llegar a ser Piaget o Vygotsky en el futuro. También nos habla de Maturana que pues que siendo un biólogo llegó a la biología de la educación a través de la biología del conocimiento. Él no propone una teoría de la educación como tal, sino que pues, pero sin embargo, como educadores, debido a los escritos sobre la educación que realizó Maturana, uno debería, pues como se dice ahí, nos deberíamos sentir inmersos en una teoría educativa, aunque bien él no la haya propuesto. Esto también es algo que se menciona mucho a lo largo del capítulo. Entonces dice que Maturana, después de intentar entender cómo estamos configurados biológicamente desde la misma, biología. Sí, pues cómo estamos desde la misma biología, ha tratado el tema de la responsabilidad y el del ser humano como temas que son de biología, más no de la filosofía. Aunque bien Maturana piensa que hace filosofía a cada rato y pues que él lo reconoce cuando hace reflexiones, pues que él no lo niega tampoco en ningún momento. Entonces, Maturana, en este capítulo, luego de que algunas personas pensaran que tienden a explicar fenómenos psicológicos o los fenómenos sociales, reduciendo todo a leyes biológicas, pues él reconoce que sí, que tiene una actitud reduccionista hacia lo biológico, pero que si no lo hace, pues entonces él no podría proponer mecanismos generativos. Es decir, si Maturana entra o sale del reduccionismo, establece una serie de proposiciones
de un proceso tal que si tú pues que si uno lo deja de operar, pues que la experiencia explicada estaría en otro dominio. O por ejemplo, mencionan un ejemplo que dice que si se deja de operar un disco, pues un disco, la música, pues si se deja de operar un disco, pues la música estaría en otro dominio. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí. ¿Me estás haciendo entender? Sí, Listo. sí, muy bien. Entonces, los dos dominios tienen distintas calidades. Por ejemplo, la música existe en un espacio radicalmente distinto que la mecánica y la electrónica. Entonces, a veces cuando los psicólogos se preguntan sobre cómo se dan los fenómenos de este ámbito, algunas de las preguntas que son planteadas tienen que ver con los principios de las conductas y no solamente con las coherencias. Cuando esto ocurre, la psicología ingresa en un ámbito que es propio de lo biológico. Y pues, entonces, también se nos menciona que, pues, que con lo anterior se afirma que Maturana no está proponiendo exactamente una teoría de la educación, como se habla, pero sí aporta quizás sin que él se lo proponga una nueva teoría del aprendizaje, en la que bien hay una concepción sobre el aprendizaje que se relaciona con una coordinación lingüística por modificación y creación de dominios de la lingüística, pero no solamente se refiere a un aprendizaje que sea por descubrimiento, y sí. Entonces, luego en la teoría cognitiva maturaniana, el dominio de la interacción, pues el dominio de interacciones para el aprendizaje no existe en un mundo de objetivos físicos como lo ve Piaget o un mundo social como sería en el caso de Vygotsky, sino más bien se da en un dominio pues en un dominio más lingüístico, como ya lo había mencionado. Pues y acá más adelante también nos mencionan que el papel del educador no se reduce a ser un simple planificador de peticiones como creo que eso lo decía Piaget, sino que la teoría de Maturana puede ser asociada con un constructivismo sociobiológico. ¿Qué otra cosa? Pues, sí, decían mucho que la teoría de Maturana puede ser asociada con constructivismo sociobiológico y esta teoría puede inscribirse en los marcos de una configuración biológica, pues lo que vendría siendo las primeras partes. Y la teoría de Maturana se desarrolla con la organización biológica y los dominios consensuales, no solamente como consensuales, no solamente como lo plantea Vygotsky, que es con funciones psicológicas superiores y sentido, pues, y ni tampoco solo como lo menciona creo que era Piaget. Entonces aquí en esta por lo de Maturana se dice que se configura por autopoiesis, si no estoy mal. Entonces se podría afirmar que Maturana, sin que se diera cuenta, pues está aportando un modelo pedagógico configuracional. Ya para darle paso a los otros compañeros. Muy bien. Bueno. ¿Sí me están escuchando? Sí, Tomás. Eso. Bueno, más adelante nos dicen sobre 15 puntos que se consideran valiosos si es que se desea que los niños crezcan y se desarrollen como seres amorosos, talentosos, responsables, honestos, solidarios y respetuosos de sí mismos y hacia los demás. El primero nos habla sobre la creación de un espacio de coexistencia operacional. Nos dicen que este espacio va a ayudar es principalmente para guiar el crecimiento y el desarrollo de los estudiantes para que para lograr que el estudiante se configure como un ser humano que vive y actúa en respeto hacia él mismo y también que respeta a los demás. El segundo punto nos dice que para que se cumpla el primer punto, se debe garantizar que este espacio debe hacer que en todo momento el estudiante sea un ser humano holístico y legítimo, que se respete y se acepte en todo ese proceso que él va a vivir
o en todo ese camino que él va a vivir hacia la adultez. El tercer punto se refiere a nosotros los profesores. Tenemos que hacer que la escuela sea un espacio relacional e interaccional, en el que se invite a los estudiantes a mejorar la capacidad de acción y reflexión, para que puedan contribuir en la continua creación del mundo en el que vivimos con otros seres humanos, a los cuales también tenemos que respetar y respetarnos otra vez a nosotros mismos. Bueno, el cuarto punto nos habla sobre cómo se configura la educación, y es debido al proceso de transformación de los estudiantes en su vivir junto con los profesores. El quinto punto nos habla de la importancia de que nosotros los profesores tenemos que tener en cuenta de que la vida humana sigue el curso de las emociones y no de la razón. Y esto no se puede tomar como una limitación. La educación se genera porque nosotros tenemos conocimiento y la comprensión necesaria de las emociones. Y sabemos que son la base de todo lo que hacemos. Y que también incluye la racionalidad. El sexto dice: lo que hacen los seres humanos ocurre en conversaciones, es decir, en el entrelazamiento de la emocionalidad y el lenguaje. El séptimo punto nos habla sobre uno de los propósitos que tiene la educación. Y dice que el estudiante debe llegar a ser un ciudadano responsable y útil, pero de una manera o como un simple y espontáneo resultado Sí, es lo que de su decía, conocimiento como seres humanos. perdón Tomás que te interrumpa, lo que antes mencionaban, o sea, el propósito de la educación no tiene que ser precisamente el propósito central de la educación no tiene que ser precisamente el que se preparen a los estudiantes para que puedan convertirse en esos ciudadanos responsables. Es lo que siempre estamos escuchando cuando hablamos de educar, y que sean no solamente ciudadanos responsables, sino que sean útiles y que puedan ofrecerle algo a la sociedad. Este proceso, esto no se desliga de lo que Maturana pretende, está inmerso. Pero este proceso, según Maturana, tú lo dijiste, Tomás, tiene que ser un proceso totalmente espontáneo y tiene que ser la consecuencia, ¿sí? ¿De qué? De ese crecimiento humano que se ha dado en el estudiante, y ese crecimiento humano está representado, ya lo dijo y ya lo mencionaste incluso en los puntos antes, por esa conciencia de respeto que se tiene sobre sí mismo, por esa conciencia que se tiene de respeto con los demás, ¿cierto? Entonces, por eso habla Maturana de una responsabilidad no solamente social, sino también ecológica, porque la responsabilidad no solamente tiene que estar por mí mismo, por el otro, sino que incluso también por el contexto biológico en el cual nosotros los seres humanos estamos inmersos, y que nosotros debemos ser conscientes de ello. O sea, muchas personas pueden llegar a ser útiles y pueden incluso ser muy buenos ciudadanos, pero no necesariamente hay conciencia y responsabilidad con respecto a sí mismos, hacia el entorno que les configura. Entonces, a eso se refiere Maturana con ese séptimo punto cuando habla del propósito central de la educación. ¿Qué nos dice del octavo punto? Bueno, el octavo punto nos dice que ambos individuos, tanto los profesores como los estudiantes,
son fundamentales en este proceso continuo de crecimiento para convertirse en seres humanos que respeten y que respetan a los demás. El 9º punto habla sobre una de las tareas de la educación, y es que esta se debe llevar a cabo a través de relaciones e interacciones entre profesor y estudiante, que, como bien se dijo anteriormente, no se corrige el ser del estudiante, sino que se desea invitar continuamente a reflexionar sobre lo que hacen y acerca de lo que desean hacer. Lo que es el 10º, lo que son los demás puntos, nos lo va a hablar Mario. Listo, entonces, para resumir un poco lo que son esos 5 puntos, porque aunque muchos dicen unos puntos muy importantes y relevantes, creo que cabe destacar es, por ejemplo, lo que llega a ser el punto 12, que Maturana nos dice que todos los seres humanos son igual de inteligentes e igual de capaces, ¿cierto? Que si alguien es capaz de hacer esto, cualquier otro individuo va a ser capaz de hacer lo mismo, pero tiene que tener unas bases en el autorrespeto, el mismo que se tiene que enseñar en el aula, que es otro de los puntos que creo que es el 14 o el 15, que se muestra que el profesor tiene que fomentar en los alumnos para que haya confianza, que tengan confianza en ellos mismos, autorrespeto, y esto mismo lo hace él, pues con todo lo mencionado anteriormente, con lo que es la enseñanza desde el amor, con la biología del amor y todo esto. Listo. ¿Hasta ahorita claro todo? Listo. Esos serían como los otros puntos. Lo que digo, lo que me pareció más importante y creo que más relevante respecto a lo que estamos hablando es que todos los seres humanos son igual de capaces. Y ya, pues para finalizar un poco, dice, a ver, pues para finalizar un poco y concluir como de todo lo que se ha hablado, es que a diferencia de lo que pueden llegar a ser otros psicólogos o filósofos que hayan sido relevantes en la educación, para Maturana lo que es la finalidad de la educación es brindar amor, promover la aceptación del otro como un ser legítimo en la convivencia y considerando el amor como la emoción básica y primordial que funda lo humano y lo social. Muy bien, muy buen cierre. ¿Algo más por parte del grupo? Pues, profe, ¿qué más quiere que le diga? No, no sé, si tienen algún otro comentario, sino para clausurar. No. Bueno, muchas gracias a todos los grupos por su participación, por sus aportes. Quiero cerrar este tema, nos tomemos unos 5 minutos como para que algunos de ustedes expresen su sentir con respecto a este modelo configuracional que Maturana nos ha propuesto. ¿Lo ven razonable? ¿Creen ustedes que es posible implementarlo en nuestro quehacer educativo? ¿Cuáles serían las ventajas y las desventajas? ¿Cuáles serían, pues, como los retos que tenemos de implementar este modelo pedagógico configuracional que nos propone Maturana? Entonces, quiero escucharlos, por favor, como un cierre de este tema. Profe, qué pena, no lo escuché bien. ¿Cómo, Santiago? No sé, que no le escuché bien la pregunta. ¿Qué fue lo que dijo, profe? Vale, claro, vuelvo y la repito. Que para clausurar el tema, entonces simplemente quiero preguntarles, después de haber estudiado todos estos planteamientos de Maturana con respecto a los procesos cognitivos y muy especialmente en este último tema que tratamos la clase pasada y con referencia al modelo configuracional, mi pregunta es, ¿cuál es su sentir con respecto al mismo? ¿Creen ustedes que es viable, que es posible implementar este modelo
pedagógico configuracional en nuestro quehacer educativo? ¿Cuáles serían los retos, las ventajas, las desventajas? Esa es más básicamente la pregunta. ¿La pregunta es para el grupo que expuso o para todos, profe? Para todos. Para diría, todos. Es para todos. Para todo el grupo. Yo diría que si es posible, pues ya que es algo que como bien se habló mucho, está buscando pues que el estudiante no se sienta como que atacado, por decirlo de alguna manera, sino que más bien se sienta apoyado, querido, que lo motiven, que pues que eso es lo que debería hacer la educación, ¿no? Motivar a la gente, no generarles un trauma tipo que, pues como le decían, que la evaluación, no lo que sea, o los trabajos no debería ser visto como un castigo, sino algo que se disfrute pues para adquirir más conocimiento, porque eso es lo que se supone que mueve al mundo, ¿no? El conocimiento, el saber las cosas, eso es lo que nos debería motivar a todos en el día a día, las ganas de aprender más sobre algo que nos guste, sobre algo que nos cause intriga, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Profe, ¿puedo Gracias, yo dar mi Santiago. Sí, Sofía, ¿cuál es tu aporte? Profe, vea, pues yo pienso que el ejercicio pedagógico que nos plantea Maturana sería como un ejercicio ideal, ¿cierto? Donde el profesor sea un facilitador de conocimiento, donde el estudiante sea protagonista, donde el estudiante esté motivado y quiera aprender, o sea, nos plantea, digamos, como un ejercicio pedagógico ideal. Por supuesto que es viable, pero digamos, todo va a depender como nosotros lo queramos llevar, ¿cierto? Porque nosotros aquí en este momento podemos decir, ay, sí, no, es que es perfecto este modelo pedagógico, es que yo voy a hacer así, es que no sé qué, pero cuando uno ya empieza, digamos, como el ejercicio como docente, puede recaer muchas veces en ese error, digamos, porque nosotros, digamos, lo que yo he notado es que todos siempre hemos dicho, no, es que hay que innovar para yo no enseñar como me enseñaron a mí, es que yo voy a ser diferente, es que no sé qué. Entonces es eso, muchas veces uno dice, no, es que a mí como me enseñaron no sé qué, y uno puede, cuando esté, digamos, como en las prácticas o ya ejerciendo, puede caer muchas veces en eso. ¿Por qué? Porque es a lo que uno está, digamos, como acostumbrado. Toda la vida estuvo que le enseñaran de una manera. Y si, digamos, como hace, o sea, conlleva, digamos, como un reto. ¿Sí me entiende? Ese modelo pedagógico de Maturana es como un reto. Porque no me acuerdo dónde fue que nosotros también habíamos leído, profe, que cuando uno, digamos, empieza a ejercer como docente, normalmente imita a uno de los docentes a uno o varios de los docentes que le haya impactado mayormente. Entonces, si uno va a decir, no, es que yo no voy a enseñar como a mí me enseñaron, o sea, digamos, eso ya, digamos, es como un reto personal, a usted plantearse, a innovar en sus estrategias, a no caer en los mismos errores que uno, digamos, como que recalca tanto de los maestros que tuvo, ¿cierto? Pero claro, a mí me parece pues que es viable, sino que, digamos, conlleva, digamos, como esa conciencia, por decirlo así, de lo que, coherencia, pues, de lo que yo estoy, digamos, como juzgando, entre comillas, a lo que yo quiero hacer con mis estudiantes. Bien, gracias. ¿Quién más de los compañeros del grupo, por favor? Gabriela, Juan Pablo, Daniela, Tomás Vallejo, ¿qué tienen que decir? ¿Ven viable este modelo? ¿Cuál es su sentir? ¿Cuál es el reto? ¿Es muy idealista? Pues yo siento que como, pues no sé, siento que como todo, uno debe sacarlo como elementos que le sirvan a uno en el proceso de maestro. Siento que el modelo tiene cosas buenas, pero también me pueden gustar otras cosas de otros modelos que no se contradigan, pues, pero sí como sacar los elementos buenos de cada modelo. Siento yo. Listo, Juan. Muchas gracias. ¿Qué otro aporte quieren realizar? Bueno, yo considero que de pronto el reto se debe a que nosotros somos conscientes de que la primera
el primer contacto del ser humano es la familia. Y si bien de pronto no se le da una formación o no se le forja en el ser, porque es que ciertamente es eso, desde pequeñitos nosotros estamos pues de acuerdo a nuestra carga biológica también, pero de cierta forma nuestros padres configuran también lo que somos, porque inicialmente vamos creando nuestra personalidad como lo hemos visto en el desarrollo. Entonces, de pronto el reto es ese, que hay una dificultad de pronto en en algo que el estudiante debió haber aprendido, pero como en casa. No, me refiero como a los valores o a ciertas actitudes que serían las más aptas para poder como crecer en el aprendizaje, que es lo que nosotros digamos que vamos a entregarles, la capacidad de aprender. Pero entonces ese es el reto, o sea, yo considero que de pronto lo que dice Maturana es, sí, un poco idealista en cuestión de eso, porque al fin y al cabo el primer acercamiento a la educación que tenemos es la familia, y de la familia no se le brinda lo que le debe brindar al ser humano para que se pueda defender, por así decirlo, en otros contextos, pues entonces para el profesor va a ser muy complejo llegar a intervenir en ese ser como lo hemos hablado, porque al fin y al cabo no es nuestra labor, no podemos intervenir en el ser y tampoco nadie pues lo hace, pero como lo digo, la familia se incluye. No del todo, pero sí lo hace. Entonces, yo considero que ese es el reto, que no todos tenemos la misma formación y de nosotros depende gran parte de lo que el niño aprenda. Sí. No obstante, y complementando lo que dice Valentina, el reto para todo docente es poder desde el lenguajear, desde la conversación, desde la palabra y desde las mismas conductas, poder entrar en sintonía con la emocionalidad del otro. Para mí eso es clave. Y yo pienso que es uno de los retos grandes que tiene todo maestro. Cuando realmente podemos llegar a la emoción del otro, ¿sí? Yo pienso que podemos hacer como maestros cosas maravillosas. Y básicamente quiero compartirles una experiencia muy personal y cuando yo les hablaba de pensar sobre esa maestra y ese maestro, quiero compartirles desde mi propia historia lo importante de establecer o de que el maestro establezca verdaderamente una interacción de confianza y cercanía. Yo empecé a estudiar yo no hice nunca estuve en una guardería, nunca estuve en un preescolar, nunca tuve transición. Simplemente yo, un muchachito del campo que le tocó migrar al pueblo de la vereda, de allá del municipio, yo lo fui al pueblo después de haber sido abandonado por mi padre. Y pues como nos quitaron nuestra casa, pues mi mamá le tocó hacerse cargo de sus 11 hijos. Yo ocupo el número 10. Entonces, me tocó tener que esperar, digámoslo así, para poder ingresar a la escuela porque todavía no habían pues como los recursos suficientes. Entonces yo ingresé a cursar el primer grado de primaria cuando ya tenía 8 años. A raíz del abandono de mi padre, a mi madre le toca salir de casa, o sea, ya no es la madre que está atendiendo a sus hijos en lo cotidiano, sino que es una madre que se ausenta precisamente porque tiene que conseguir el sustento para sus hijos. Entonces, digámoslo así, a nuestra madre no la vemos en semana más que una vez por una hora, porque ella empezó a trabajar en un hotel donde tenía que estar las 24 horas y solamente la veíamos los lunes cuando ella iba en las horas de la tarde a llevarnos al mercado y a poner disciplina en casa. Entonces aparece desde la emoción la necesidad de emocionalmente vincularse uno con alguien, ¿sí? Con alguien. Y en ese momento aparece mi profesora Marta Elsi, voy a cumplir 43 años y eso fue, imagínense, hagan la suma, tenía 8 años. Y esta profesora ocupó y siempre ha ocupado en mi vida un lugar especial porque aunque ella me estuviera enseñando a leer, a sumar, todo esto básico que se enseña en el primer grado, siempre manifestó, en este caso hacia mí, un cuidado especial. Y fue capaz de tocar la emoción y fue capaz de hacerme sentir que no estaba solo,
que había alguien que cuidaba de mí. Y esa relación con mi maestra me llevó a mí a crearme, digámoslo así, unos estándares bastante altos de rendimiento, de compromiso, porque sentía que había hecho un voto de gran superación a partir precisamente de los estímulos configurantes que provinieron de ella. Luego transcurre el tiempo en la adolescencia, llego a un internado en la adolescencia, a un seminario menor, estuve en un seminario persiguiendo, digámoslo así, los fines de la vocación, precisamente también por las relaciones configurantes que tuve con la iglesia, que también tocó mi emocionar, pero en ese espacio fui víctima de mucho acoso, de mucho bullying escolar, precisamente por mis compañeros, precisamente porque era percibido como un niño débil, como un niño frágil, sí, como un adolescente débil, como adolescente frágil, y poco me gustaba entrar en conflicto. Entonces, pues cuando uno no se enfrenta, pues a veces pues toman poder de uno y control de uno, y eso es lo que hace el bullying. Uno se llena de miedo y cada vez uno siente más temor de enfrentar al agresor y de no decir nada porque le va a ir peor, ¿sí? Allí se despertó una inseguridad muy grande hasta el punto que cuando yo quería hablar, quería manifestar mis puntos de vista con respecto a lo que hacíamos en las asignaturas, siempre recibía una retaliación por parte de algunos de los compañeros, o una agresión verbal o física, etcétera. Pero aparece también un sacerdote, docente, coordinador académico, que me saca también de ese ambiente y lo saca legitimando también mi ser. Y esa legitimación, ¿cómo la hizo? Devolviéndome la confianza que yo había perdido en mí mismo y en los demás. Entonces, siempre me han hecho la pregunta, ¿a quién le debes tus dotes de liderazgo? ¿A quién le debes el haber elegido la profesión que tú has elegido? Y definitivamente uno rememora, y yo digo, definitivamente son estas dos personas las que realmente tienen que ver y afirmaron y legitimaron muchas situaciones de mi ser que desafortunadamente por el contexto de la familia en la que estuve inmerso, pues no fueron posibles precisamente por las circunstancias ya antes mencionadas. Entonces, ¿cuál es mi invitación con esto? O sea, hoy en día la seguridad, digámoslo así, la firmeza, el sentirme valorado, el reconocerme a mí mismo como un ser valioso, como un ser que tiene para aportar a la sociedad, y el reconocer también la importancia de los demás, siempre se debieron a las interacciones que dos grandes personas, incluida también mi madre, aunque no estuviera, hablo de este padre y la maestra de primaria, posibilitaron en mí, tocaron mi emocionar, y desde ese emocionar me hicieron enamorarme de lo que hoy hago, ¿sí? De mi profesión de psicólogo, de mi profesión de docente y de otras áreas en las que yo me he desempeñado. Entonces, cuando yo conocí el modelo el modelo configuracional de Maturana, realmente me tocó demasiado, porque sin saberlo, ¿sí? Sin saberlo, yo siento que hubo dos personas que yo les aseguro, no conocían el modelo configuracional de Maturana, pero que establecieron desde la convivencia una convivencia amorosa. Y esa convivencia amorosa posibilitó que yo me autoconfigurara hoy en el ser humano que soy. Entonces, considero que es posible, que es viable, y que la invitación de cada uno que yo les hago a ustedes como futuros maestros, que van a ser muy pronto y que desde ya muchos de ustedes tienen experiencia como maestros, es eso. Nunca se olviden de legitimar al otro y de reconocer al otro desde su ser. Es verdad
que en muchos momentos ese otro no pueda ser tan exitoso, digámoslo, en el hacer, digámoslo así, no sabrá todo lo que nosotros queremos que sepa, pero recuerden que en últimas, en la educación, por lo que estamos apuntando, es por crear ciudadanos que realmente convivan desde el amor, desde el respeto, desde la aceptación, desde la tolerancia. Y eso parte también de esa aceptación, de ese respeto, de esa tolerancia que uno tiene hacia sí mismo. Entonces, quería cerrar con esta historia personal. Quería de nuevo invitarlos a que pensaran, a que reflexionaran sobre esas actitudes de ese maestro, de esa maestra que les pedí que reflexionaran. Y finalmente, dice Maturana, el proceso de la educación es un proceso reflexivo, en donde usted es el protagonista número uno. No hay ni tan siquiera antagonistas. Es un proceso de reflexión. Y yo quiero invitarlos a que se abran a la experiencia de la reflexión, para que realmente ustedes como docentes marquen la huella. Porque docentes en licenciatura de idioma extranjero hay muchísimos. Pero ustedes no pueden ser uno más que ellos. O sea, no pueden ser uno más del montón, del grupo, del común. Cada uno de ustedes ha sido dotado y ha sido dotada de tantas cualidades, de tantos talentos, han desarrollado un espíritu de resiliencia tal. Cada uno de ustedes ha tenido una experiencia particular de vida. El semestre pasado escuchamos experiencias de muchos de ustedes cuando estuvimos hablando de desarrollo evolutivo en el niño. Y cada uno de ustedes tiene una experiencia tan particular, tan única, donde han habido sufrimientos, donde ha habido dolor, pero también donde han habido alegrías, fortalezas. Eso que hoy ustedes son es gracias a esos ambientes configurantes, a esos entornos configurantes, a esas interacciones que ustedes se les han posibilitado vivir. Y que aunque hayan sido interacciones que en momentos tocaron con las entrañas de su niño interior y que les dañaron, también, desde ese proceso reflexivo, hagamos la tarea también de preguntarnos por el propósito de esas interacciones. Entonces yo los invito a eso, a reflexionar. La verdadera sabiduría no está en el reconocer que uno sabe. El verdadero sabio es aquel que sabe que nada sabe, pero es aquel que siempre está en ese proceso de reconocerse. Yo los invito a que se reconozcan y a que sean distintos, y que es verdad, como maestro se van a equivocar. Yo como maestro me sigo equivocando. La equivocación es parte de la vida. No rechacen el equivocarse. El equivocarse también es posibilidad de aprendizaje. Entonces, que todo parta desde ese proceso reflexivo, para que ustedes puedan avanzar y puedan trascender en su vida y realmente puedan crear espacios de configuración para esas personas que la vida les va a confiar a través de los procesos académicos. Y no tengan miedo, no sientan miedo. Ustedes están aquí y están aquí porque ha sido un llamado y ustedes han dado respuesta a ese llamado, cada uno desde la timidez que en algún momento puede tener, desde la inseguridad que en algún momento pueden experimentar. Pero, por ejemplo, yo quiero reconocer de una manera muy especial a Mateo y a Gabriela, que yo los escuchaba haciendo sus disertaciones y realmente uno mira procesos y dice, es posible la autoconfiguración. Y ustedes se han ido configurando y han podido ir como saliendo de esos temores, de esa inseguridad, y cada vez van a ir descubriendo que es posible hacerlo, ¿sí? Porque el hacerlo también es una elección. Entonces, quiero reconocerlos públicamente a ustedes dos por eso, porque pues fueron los estudiantes que en estos 3 semestres, pues que uno vio y que ustedes manifestaron como esa debilidad, esa inseguridad. Entonces es afirmarlos y reconocerlos frente al gran avance que han hecho y que han hecho absolutamente todos. Gracias por el protagonismo. Entonces, no dejen, por favor, de la reflexión de un lado.
la reflexión los confronta y la reflexión los va a llevar a ser cada vez mejor. Y si usted es mejor, su estudiante va a ser cada vez mejor. Entonces, les agradezco enormemente por esto y esta era pues como la intención también de cerrar este tema con esta reflexión que quería suscitar en ustedes. Bueno, voy a compartir en 7 minutos. No sé si ya tuvieron la oportunidad de mirar el instructivo para el examen final, pero quiero compartirles pantalla sobre este instructivo. Todos pueden visualizar en este momento la pantalla. Sí, profe. Bueno. Mayor aporte. ¿Cómo? Mentira, soy hablado, María. ¿Quieres hacer un aporte? Hazlo, tranquila. No, profe, así, está bien. Ok, bueno. Como ya les mencioné, entonces vamos a estar, cada uno de ustedes ya eligió un tema para investigar. Un tema sobre el aporte de la psicología a la escuela y retos y desafíos de la psicología en el ámbito educativo. Ustedes ya eligieron su tema. Entonces, ¿qué es lo que básicamente yo quiero realizar con este trabajo final? Básicamente, el potencializar el espíritu investigativo de ustedes para que ustedes puedan hacer cada vez más una muy buena producción intelectual. El maestro es un investigador y ustedes ya el próximo semestre van a empezar a estudiar, van a empezar a hacer cursos sobre investigación 1, 2 y 3 y luego se van a meter con trabajo de grado y todo el trabajo de grado tiene que ver con la investigación. Entonces, básicamente, a través de esta investigación lo que yo quiero hacer es que ustedes puedan fortalecer el pensamiento crítico, analítico, el que ustedes puedan argumentar con respecto a ese tema que ustedes han elegido y que si lo eligieron es también con un propósito, ¿no? Entonces, el artículo es académico, es una de las herramientas con las que ustedes más se van a encontrar en el proceso formativo que les van a pedir. Ustedes en algún momento van a tener que dar avances de un proceso de investigación a través de un artículo. Incluso ustedes para su trabajo de grado de pronto les van a pedir que los resultados de su investigación lo hagan en un artículo. Muchos de ustedes el día de mañana estarán publicando artículos. Entonces el artículo es un texto y es un texto científico que básicamente es la consecuencia de un proceso arduo de investigación y uno investiga en torno a un fenómeno en particular. Algunos van a investigar sobre el acoso escolar, otros van a investigar sobre la influencia de los asuntos emocionales y sociales en el aprendizaje y así otros van a investigar en el aporte de la psicología en el rendimiento académico y así sucesivamente. Ese es el fenómeno particular que ustedes van a investigar y a través de ustedes y del cual ustedes van a dar cuenta y van a escribir. Entonces, el artículo académico, como es un texto científico, uno tiene que guiarse por unas reglas muy determinadas en cuanto a la estructura, en cuanto a su cuerpo, en cuanto a su organización y, por supuesto, en cuanto a su contenido. Esas reglas que dirigen esa construcción del artículo son reglas que se estipulan de acuerdo a esa orientación temática, que se estipulan de acuerdo a los destinatarios, al lector, a quien se va a destinar dicho artículo y también pues al medio a través del cual ese artículo se va a divulgar. Entonces, todas las revistas científicas indexadas siempre tienen un formato para divulgar y todo artículo en cuanto a su organización y contenido tiene que seguir esas reglas. Qué bueno que ustedes pusieran un gran empeño en esto y que el día de mañana esta pudiera ser su primera publicación y que ustedes puedan llevar este artículo a la universidad, puedan decirle, puedan
decir, vea, realicé este artículo, considero que es muy bueno, hagan su debida revisión para mirar si es posible su publicación para que aporte al avance y al progreso académico de la comunidad. Entonces, siempre siguiendo esas reglas. Entonces, ustedes, en síntesis, en el artículo académico van a presentar de manera clara, concisa, precisa, coherente y sistemática esa investigación. Y ustedes, ¿qué van a presentar a través de ese artículo? Los aportes significativos que ustedes ofrecen, que ustedes van a ofrecer, aportes que ustedes van a realizar significativamente a partir de esa investigación, de ese fenómeno. Ustedes se van a volver expertos en ese fenómeno y van a generar incluso discusión para los lectores. Pero recuerden, yo soy de los que considero que todo artículo no solamente se tiene que quedar diseñado para el contexto académico, sino que todo artículo también tiene que tener un impacto social. Es decir, toda investigación debe tener una aplicación y esa aplicación tiene que generar un impacto favorable para la comunidad. Ustedes van a encontrarse las características del artículo, que para ello me baso en unos docentes de la Universidad de Sergio Arboleda de Bogotá, y ellos nos hablan de las características una a una que debe tener el artículo académico, ¿sí? El contenido, el tipo de lenguaje que debe ser objetivo, mirar los hechos o los datos que usted ha podido indagar y esos datos que provengan realmente de fuentes especializadas. Por eso yo les decía, venga, no consulten en blogs, porque el blog es una cuestión de mera opinión, no, váyanse a fuentes realmente especializadas con respecto al tema. Siempre, y básicamente me voy a apoyar en esta última, en estas dos últimas características, el autor del artículo siempre se apoya en lo que otros autores han investigado. Uno nunca parte, digámoslo así, una investigación de un fenómeno nunca parte de ceros. O sea, mucha gente ya ha hablado del tema, ya ha investigado el tema, pero usted como autor, basado en lo que otros han investigado, ya pone su propio tinte, ya pone su propio matiz, ya hace su propio aporte, ¿cierto? Entonces, sí, por ejemplo, si hablamos de asuntos emocionales y sociales, muchos han hablado de eso, pero venga, ¿qué va a decir Carolina? ¿Qué va a decir Camila? ¿Cuál es el aporte de Catalina, ¿sí? de Valentina con respecto a este tema, aunque ya se hayan dicho muchas cosas con respecto al tema? Y siempre las conclusiones, esta última característica que se realizan en el artículo, son conclusiones objetivas. No podemos objetivizar la realidad. Cada quien, de acuerdo a cómo le impactó las fuentes que investigaron, de acuerdo al análisis que ustedes hicieron, pues van a concluir desde su propio parecer, desde su propia experiencia, van a concluir con algo. Y eso pues se va a representar en el artículo. Entonces, el artículo tiene una estructura organizada, ¿sí? Comiencen con un resumen. Por favor, en el encabezado deben de poner el nombre del artículo, el tema, y ponen los autores. Yo les mostré un ejemplo de artículo también, ¿sí? Pero cuando hablamos de contenido, hay un resumen o abstract. Ustedes generalmente piden que el abstract o el resumen se presente en dos lenguas adicionales a la lengua materna. Pero ustedes simplemente el abstract lo pueden presentar, pueden elegir presentarlo en inglés o presentarlo en francés. Algunos estudian francés. O si quieren hacer un abstract en 3 idiomas, español, inglés y francés, lo pueden hacer. Pero mínimo deben presentarlo en español y en otra lengua. Tienen unas palabras clave o keywords, ¿sí? Que básicamente estas palabras claves como que hacen un resumen o una síntesis por palabra de lo que es su artículo, ¿sí? Está la introducción,
En esa introducción ustedes cuentan muy condensadamente de qué se va a tratar el artículo, ¿sí? A qué metodologías recurrieron. Luego está el marco teórico, o que también se le denomina referencial o conceptual. Ese marco teórico no tiene que tener un subtítulo, ¿sí? No lo tiene que tener. Simplemente después de la introducción, usted empieza a narrar teóricamente, a sustentar teóricamente el fenómeno que usted investigó. No obstante, si usted pone como un subtítulo marco teórico para, digámoslo así, para resaltar que ya comenzó su disertación teórica, también lo puede hacer. Pero si ustedes se dan cuenta, muchos artículos no tienen ese subtítulo. Aquí es donde ustedes van a mostrar las fuentes en las que ustedes han consultado. Por favor, utilicen el parafraseo. No vayan a copiar y a pegar, porque ustedes saben que han habido trabajos que me han presentado y hay más del 50% de copia y pegue. Y ustedes saben que eso tiene una gran implicación académica y es plagio. Entonces, traten por favor al máximo de parafrasear. Es el ejercicio también de interpretar y de apropiarse de las fuentes que se consultan. ¿A qué me refiero con metodología? Cuando el artículo es producto de una investigación aplicada, entonces la metodología puede ser una metodología experimental porque se realizó una encuesta, se realizó entrevistas o porque se hizo una aplicación de una prueba psicométrica, entre otros. Ustedes aquí, la única metodología que ustedes van a seguir y que es igual para todos es la metodología de investigación documental. Ustedes no tienen que hacer ningún trabajo de campo de aplicación. Es una metodología única, es documental. ¿Por qué documental? Porque ustedes simplemente van a investigar en fuentes cibergráficas y bibliográficas lo que se ha estudiado o investigado con respecto al fenómeno. Entonces, ustedes simplemente mencionen qué metodología siguieron. Fuimos al internet, recolectamos diferentes fuentes, revistas indexadas, diferentes artículos de revista, algunos artículos de PDF, etcétera, etcétera, etcétera. Hicimos una lectura minuciosa, resaltamos lo más central, los aportes al fenómeno y ya, simplemente narran esa manera como lo hicieron. Y viene aquí luego la discusión o el análisis que es muy fundamental porque aquí ya no es lo que dicen los autores, ¿sí? Aquí ya no es lo que dicen los autores, sino lo que ustedes dicen. ¿Qué tienen que aportar? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Cuál es su cuestionamiento? ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen? Yo disfruto enormemente leer este ítem porque es que es la producción intelectual de cada uno de ustedes. Y finalmente aparecen las conclusiones, como ya lo mencioné, que son conclusiones subjetivas a partir de ya de la investigación y recolección de datos que ustedes hicieron y de la misma análisis que ustedes propiciaron. Y también las referencias bibliográficas, que a veces no le ponemos mucha atención a cómo las presentamos, pero ustedes en el artículo se van a dar cuenta que las referencias bibliográficas son tan importantes como cualquier otra sección del artículo y que se deben presentar siguiendo pues unas reglas, en este caso no ICONTEX, sino las normas APA, que es como a nivel universal las reglas, las normas que hemos seguido para producción intelectual. Preguntas. También les compartí un artículo con un PDF con las normas APA para que usted pueda ir y mirar cómo cita un autor, cómo cita la bibliografía, si va a poner notas de pie de página, cómo se deben realizar, etcétera, etcétera, etcétera. Chicos, ¿tienen alguna duda? ¿Es claro? ¿Quieren hacer algún aporte en estos últimos 3 minutos que nos quedan? ¿Es claro lo que van a hacer? Profe, pues yo pensaría que el documento pues está bien explicado, pero aún así, pues si uno tiene, digamos, como dudas durante el proceso, le podemos preguntar. Sí, claro. De hecho, la próxima clase vamos simplemente,
si alguien tiene alguna pregunta con respecto al artículo, yo voy a estar conectado, yo voy a darles el espacio para que podamos, si tenemos alguna duda, alguna pregunta, yo voy a estar asesorándolos. La próxima clase entonces hacemos la autoevaluación del curso y aclaramos cualquier otra duda que haya con respecto al artículo, y recuerden que desde ahora hasta el semana durante la semana de entrega del artículo, ustedes cuentan totalmente conmigo, con mi apoyo para cualquier duda, cualquier inquietud que tengan con respecto a la construcción del trabajo. Ah, bueno, muchas gracias, profe. Bueno, entonces ya no hay más que ustedes empiecen a trabajar sobre su trabajo final. El próximo martes, como les dije, nos vamos a reunir muy brevemente para evaluar el curso y para que usted asigne su calificación de autoevaluación y despejemos cualquier duda que pueda haber con respecto al tema. Bueno. Profe, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Profe, entonces muchas gracias. Gracias, profe. les Que agradezco tengan un feliz mucho, día. que tengan A un mí feliz mismo. día y Gracias, saben profe. que aquí estoy para cualquier cosa que soliciten.